Hola, bienvenidos a un vídeo más de Conjetura Verosímil, bienvenidos a la segunda clase de los temas de literatura de BAU del curso 2020-2021. Según ese patrón, digo, si no cambia, el tema 2, como ya sabéis todos, es el dedicado a la poesía en el primer tercio del siglo XX y especialmente a Rubén Darío, a Antonio Machado y a Juan Ramón Jiménez. Como os dije en el vídeo anterior, lo que estamos viendo está sacado de la historia y crítica de la literatura española. Aquí veis, no sé si lo veréis bien, que como os dije es una colección de los años 80, un clasicazo, y de este manual de lengua castellana y literatura de la editorial ACAL. Entonces, prácticamente yo no me invento nada, ¿vale? No apenas digo yo cosas de opiniones mías. Entonces, pues os he hecho un pasticho, refundición de estos materiales que yo creo que son bastante adecuados para vuestro nivel y que sirven muy bien para hacer una introducción un poco más en profundidad de estos temas. Vale. Bien, vamos a ver 4 puntos entonces. Vamos a ver una pequeña introducción al modernismo, el modernismo como actitud. Recordaremos el importantísimo concepto de la Edad de Plata que ya vimos en el tema 1. Luego vamos a seguir con Rubén Darío, después como dice el temario, con Antonio Machado y finalizaremos con Juan Ramón Jiménez. Bien, lo primero que tenemos que recordar del modernismo es que nosotros entendemos que estamos dentro de la Edad de Plata. Entonces vamos a ver si aclaramos un poco más este concepto de periodización de la literatura española. Bien, la palabra modernista está asociada a dos ámbitos aparentemente bastante distintos entre sí cuando nace. El primero de ellos está relacionada con las artes decorativas, literalmente con las artes decorativas. Es una manera de hacer cosas de escayola, ¿vale? De decorar los interiores de los edificios burgueses. Esta va a ser una de los grandes caballos de batalla de los modernistas, que van a depender de la sociedad burguesa y se van a alzar contra ella. Pero en principio, como os digo, el concepto modernista aparece relacionado con las artes decorativas. Hay otro ámbito de la vida que es la teología. Hay una serie de teólogos en la segunda mitad del siglo XIX que abogan por modernizar la propia teología cristiana, católica, romana, para adecuarla a las nuevas realidades que va abriendo la ciencia y el mundo del capitalismo de la segunda revolución industrial. Y entonces los papas, pues correspondientemente, les dan pal pelo a estos y les tildan de modernistas. Inciso, Unamuno, que aquí no aparece pero debería aparecer también, es considerado como por el obispo de turno, no recuerdo cómo se llama el obispo, por un hereje máximo, maestro de herejes, ¿de acuerdo? Bien, entonces como vemos, la palabra modernismo en principio no tiene nada que ver con lo nuestro, pero se empieza a popularizar precisamente por lo nuestro, precisamente porque hay una serie de jóvenes en torno al año 1880 y muchos, 1890, que llevan una vida bohemia, ya veremos, una vida de café, y que van a ser tildados por la propia sociedad como modernista, pero sin embargo ellos se van a reapropiar del insulto y lo van a convertir en una especie de definición, como sucedería relativamente recientemente, en torno a los años 90. Yo ya fui testigo de esa trasvaloración del insulto, por ejemplo, en la palabra maricón. La palabra maricón, cuando yo era niño, era un insulto terrible, precisamente cuando la propia parte de la sociedad sobre la que se aplica como insulto toma conciencia de se dice ahora empoderamiento, ¿no? En fin, de su propia capacidad o de su propia valía. Y entonces el insulto lo toma como propia definición, ¿no? Pues lo mismo pasó con la palabra modernista. Entonces, estos modernistas se aglutinan en torno a una cierta unidad o grupal, si se quiere, o generacional también, si se quiere, desde un punto de vista sociológico, eso es totalmente aceptable, pero en torno a una serie de valores éticos y estéticos muy generales, que luego cada uno va a desarrollar a su manera. A saber, todos coinciden en una terrible autoexigencia estética. Todos coinciden en una gran intransigencia con respecto al pragmatismo burgués,
Y relacionado con estas dos cosas, pues todos desprecian la mercantilización de la obra de arte. Entonces, en realidad lo que tenemos aquí es un esfuerzo por intentar renovar el lenguaje artístico, el lenguaje literario, muy señaladamente el lenguaje poético, pero que en realidad viene a ser como una especie de culminación de lo que decíamos los arcos históricos, ¿no? Pues culminación de un arco largo que empezaría, pues en mi opinión, con los poetas ingleses, con Wordsworth y con Coleridge, después Keats, y pasaría por todo el romanticismo inglés y alemán y llegaría a esta época. Y es una renovación de la cuestión literaria, del verbo literario en sí mismo, ¿de acuerdo? Estos modernistas están también muy influidos por movimientos esotéricos, literalmente, del más país, del más allá. Movimientos esotéricos como Madame Blavatsky, todas estas cosas, la transmigración de las almas y todas estas cosas que nos pueden parecer, la astrología, pues bastante pedestres y absurdas y tal, pero que en su época tuvieron una gran influencia en todos estos intelectuales. Desde luego, muchos de ellos se comerían la tostada, otros simplemente lo utilizaban como vía estética, muy señaladamente Valle Inclán en la lámpara maravillosa. Yo más bien lo veo como agarrarse a un clavo ardiendo contra el positivismo más rampante de solamente veo lo que creo, la ciencia es la única manera, la ciencia entendida de una manera decimonónica positivista, ¿de acuerdo? Es la única manera legítima de comprensión del mundo y todas estas cosas. Precisamente por vivir aparte de la sociedad burguesa, o por fingir hacerlo muchos, porque bohemias, hay varios grados, ¿de acuerdo? Hay pobres de solemnidad que literalmente se mueren de hambre en los cafés. En este sentido vamos a ver en clase unos textos maravillosos de gente del 98, de un hermano de Ricardo Baroja, un hermano del hermano de Pío Baroja, que no tienen desperdicio. Y luego está la bohemia falsa, ¿no? El señorito aristócrata que comparte esa vida, pero que en realidad no tiene ninguna necesidad de hacerlo. Bueno, pues esa vida bohemia en realidad tiene que ver con el mundo de la marginalidad, ambientes alejados de los círculos sociales de aceptabilidad, pues prostitución, pobreza, en fin. Una vida trasnochadora, de mal comer, peor beber y cosas así. El caso es que entre 1890 y 1910 la efervescencia real, cierta y verdadera de la vida cultural española pues amalgamaba o fundía cuestiones que actualmente la crítica, desde entonces hasta la actualidad, la crítica ha ido, digámoslo, repartiendo como en binomios, ¿no? Entonces nosotros pensamos que hay una cosa que es el modernismo y otra que es el 98, pensamos que el romanticismo es distinto del realismo. ¿Qué más? Os traigo también, sí, muy importante, que los poetas de evasión no tienen que ver nada con los novelistas críticos, por lo tanto tampoco hay gente que se dedique al ensueño, se abandone a la Torre de Marfil y que no sea patriota, y que el patriota no pueda abandonarse a esa torre, cuando en realidad lo que sucedía, como os digo, en esta vida cultural real, no solamente de la obra plasmada que nos ha llegado históricamente, sino de la gente que vivió aquello, pues todas estas dualidades estarían fundidas y amalgamadas. Entonces, en este respecto, ya antes de entrar en consideraciones acerca del 98 y del modernismo, yo quise hacer una pequeña reflexión, y es que quizás la crítica mejor es aquella que pone el énfasis en las diferencias, cuando las diferencias enriquecen la lectura de los materiales diferenciados, y pone el énfasis en las coincidencias cuando esas coincidencias enriquecen la lectura de los materiales coincididos, comparados de una manera positiva, por así decir. Entonces, mi visión de la crítica no es dogmática. Ahora vamos a ver dos partes muy diferenciadas, las diferencias entre el modernismo del 98 y el modernismo como unidad. Creo que ambas tienen bastante parte de razón, pero como os digo, lo que sucedería en la realidad viviente pues sería una cosa bastante diferente. En realidad las cosas, como siempre pasa, si algo enseña la historia en general, la historia del arte sobre todo, la de literatura porque es la nuestra, es que conforme más lejos está todo, menos se notan las diferencias y más se pueden unir las cosas. Y cuanto más vivo está todo, pues más se notan las diferencias
y menos se puede establecer criterios de unificación. De hecho, ya veréis, conforme vaya avanzando el temario, sobre todo a partir de los años 60-70, pues la cosa se disgrega bastante, simple y llanamente porque, ya lo hablaremos de esto, pero los críticos suelen ser bastante injustos con sus propias generaciones y además yo creo que la labor del historiador se va decantando a lo largo de los siglos. Y incluso el 98 está relativamente cerca de nosotros, apenas 120 años, ¿de acuerdo? Entonces, los autores de los años 80, 90, y no digamos nada de estas dos últimas décadas del siglo XXI, pues es que están aquí, ¿vale? Entonces, es muy difícil poner de acuerdo a los críticos. Bien, esto dicho como el modernismo como actitud, repito, nace de las artes decorativas y de la teología, pasa a la literatura como una especie de actitud contraria a los valores burgueses y desde un punto de vista estético general viene a culminar ese arco largo que iniciarían los románticos ingleses y alemanes como una renovación del propio verbo lírico. Bien, vamos a pasar ahora a ver, por un lado, las diferencias entre el modernismo y el 98, que uno de estos autores, no viene al caso, de la historia de crítica, pues trae, creo que os va a gustar porque a vosotros os gustan mucho estos esquemitas, y luego la versión de Juan Ramón y Octavio Paz. Bien, mirad, aquí os lo pongo para que lo veáis mejor. La generación del 98, según este autor, no me acuerdo quién era, luego Díaz Plaja, no recuerdo, bueno, da igual. La generación del 98 se caracteriza por su antirretoricismo y antibarroquismo, pues el modernismo por su retoricismo. La del 98, creación de una lengua natural ceñida a la realidad de las cosas que evoca. El modernismo, creación de una lengua artificial de intención predominantemente estética. El 98, enriquecimiento funcional de la lengua, rebuscando en la lengua popular regional o en la raíz etimológica. Y el modernismo, enriquecimiento musical del idioma en busca de una expresión distinta e individualizada. El 98, lenguaje definitorio al servicio de la inteligencia. El modernismo, lenguaje sensual al servicio de la belleza. El 98, lengua válida para todos. El modernismo, lenguaje minoritario. Bien, amén de las críticas que se puedan hacer, yo creo que si nosotros tomamos cualquier libro de Baroja, del primer Baroja, por ejemplo, Aurora Roja o El árbol de la ciencia, y al desgaire seleccionamos un párrafo y así, sin más, o sea, lo abrimos, sin mirar, elegimos ese párrafo y luego cogemos cualquier libro de Rubén Darío azul, lo abrimos al desgaire y cogemos cualquiera y lo comparamos, efectivamente esto es cierto. Ahora bien, como os decía antes, quizás a pesar de que estas diferencias sean claras, quizás también sería interesante buscar en qué medida esos dos fragmentos seleccionados al azar coinciden. En qué medida esos dos fragmentos que evidentemente vienen de mundos dispares y que tienen unas características notoriamente disímiles, pues en qué medida se podrían aglutinar o amalgamar, porque como os digo, cuando la cosa está viva, las diferencias son muy fuertes, pero con la distancia esa unidad enriquece bastante también las interpretaciones. En clase ya veremos textos, también quiero hacer vídeos con textos y con ejemplos, pero como os digo, en este caso vamos a ir solo y llanamente a la teoría para que la explicación quede grabada, vosotros ya podéis trabajar en casa como queráis, sobre todo dada la situación de emergencia sanitaria que todavía subsiste. Vale, pues si hemos visto las diferencias, vamos a ver ahora las semejanzas. Juan Ramón Jiménez, que ya vamos a hablar de él ahora mismo, decía que el modernismo era un movimiento general, que era una parte de la historia de la cultura universal, por lo menos occidental, y que se es modernista, se quiera o no se quiera, como se es del Renacimiento. Es decir, si tú has nacido en el año 1480, pues tú has en Europa, pues tú has nacido en pleno Renacimiento. Ya está, tu visión del mundo es renacentista porque es que esa es por decirlo en términos marxistas, la superestructura que han montado por encima de tu cuerpo, ¿no? Pues lo mismo, tú has nacido en 1870, 80, incluso 90, pues eres modernista. Y ya veremos que este modernismo, como es una etapa de la cultura general,
no muere con la Edad de Plata. La Edad de Plata forma parte del modernismo, pero vamos a detenernos aquí un poco para que no os perdáis. Según Juan Ramón, este movimiento general con J, que él lo escribió así, este movimiento general aglutina distintas escuelas, pues el parnasianismo, el simbolismo, el dadaísmo, el cubismo, el impresionismo, etc. Esas distintas escuelas, según él, comparten un mismo concepto que tiene que ver con la estética en el sentido que ya hemos visto en el vídeo anterior de la posibilidad del conocimiento, en este caso un conocimiento de tipo cualitativo, artístico, literario. No me quiero liar más, ¿vale? Es que parece que lo único conocer es el de 2 más 2 son 4, 1 más 1 son 2. Pues mirad, si yo cojo una carcajada de un niño y la sumo a otra carcajada, no tengo 2 carcajadas, tengo una carcajada más grande. Si sumo 2 lágrimas, en realidad tengo una lágrima más grande. Y en este orden de cosas, en general, 1 más 1 es 1 más grande y 1 menos 1, en este orden de cosas, también es 1 más grande. Este concepto de estética, este nuevo concepto estético del que os hablo, que comparten las distintas escuelas del modernismo, por recuperar el discurso y no irme, se basa en dice Juan Ramón, resurgir del espíritu. Entonces, es difícil hablar de estas cosas sin los textos. Yo voy a intentar aclarar mínimamente este concepto de resurgir del espíritu y tiene que ver con que el modernismo, muy señaladamente el modernismo, pero también antes el romanticismo, comienza siendo una especie de búsqueda del estilo, fijándose en ritmos, en cuestiones puramente musicales, y termina concibiendo el propio universo como ritmo. Hay una unidad fundamental en todo lo existente que es uno de los corolarios o conclusiones filosóficas de este periodo de la literatura. Entonces, como conclusión, ya podemos poner luz a nuestra periodización de los 5 primeros temas, a saber, desde el 98 hasta el 27 hay Edad de Plata, según dice José Carlos Mayner. Ahora bien, esa Edad de Plata, que tiene distintas fases, porque evidentemente no es lo mismo el 98 que el 27, no es lo mismo Baroja que Jorge Guillén, esa Edad de Plata está inserta en un arco más grande, que sería el modernismo. Y el modernismo sería una etapa general de la cultura de Occidente que arranca a finales del siglo XIX, que atraviesa la Segunda Guerra Mundial, sobrevive en forma de las segundas vanguardias en los años 60 y 70 y llega hasta el boom del neoliberalismo y el colapso de la Unión Soviética en los años 80, que arrancaría en ese momento con otros autores, pues Derrida, etcétera, en fin, Lyotard, otros, lo que se conoce como posmodernismo. Posmodernismo que está todavía, como os digo, como está muy cercano, estamos hablando de los años 80, estamos hablando de mi infancia, ¿de acuerdo? Pues el estatus está todavía ahí en discusión, quién entra, quién no entra, hasta dónde llega, se ha terminado, seguimos siendo posmodernos o no. En fin, una cuestión muy interesante, pero que corresponde a otros temas. Entonces, repito, nosotros estamos estudiando el tema 1 al 5, la Edad de Plata, pero la Edad de Plata está inserta dentro del modernismo que llegaría hasta los años 80. Evidentemente, conforme más amplio es el arco, más generales son las características y más detalles se pierden en la distancia, pero sin embargo, más producción artística engloba la visión, ¿de acuerdo? Bien, pasamos entonces a los poetas. Seguimos el orden del temario, no nos separamos ni una coma. Ellos dicen Rubén Darío, Machado, Juan Ramón, pues nosotros tenemos que hablar por ese orden, ¿de acuerdo? Estas cosas no tienen importancia y sí la tienen. Yo os aconsejo que si quien os pone el temario pone un orden, vosotros en la medida de vuestras posibilidades pues lo respetéis. Rubén Darío es nicaragüense. Él se educó principalmente en Chile y en Argentina, fueron sus primeros años, y ya llega a España ya talludo, ya con una edad, y sin embargo es una costumbre inveterada estudiarlo como miembro de la literatura española. Insisto, este hombre pertenece a la literatura hispanoamericana, y yo estoy perfectamente de acuerdo, y me parece muy necesaria estas cosas, como en el fondo me parecería muy necesario que
estudiáramos a Poe, a Edgar Allan Poe, que es norteamericano, dentro de la tradición de la literatura española, por la sencilla razón de que Julio Cortázar tiene una pedazo de traducción estupenda y maravillosa. Pero bueno, eso ya es ampliar bastante el concepto de crítica y el concepto de historia de la literatura y no voy a entrar más en ello. Simplemente llamar la atención. Este hombre no es español. Rubén Darío nació en Nicaragua. Que no se os olvide. Bien, pues de Rubén Darío nos vamos a centrar principalmente en las novedades formales y temáticas. Después vamos a ver a Machado. En Machado nos vamos a concentrar en la idea de emoción y objetividad. Y vamos a ver finalmente a Juan Ramón y nos vamos a centrar en los conceptos de desnudez y totalidad. Os traigo estas cosas simplemente pues porque creo que os ayudan a vosotros bastante a la hora de estudiar, ¿de acuerdo? Entonces, Rubén Darío representa un hito en la evolución de la literatura española y es el gran renovador de la lírica. De hecho, después de Rubén Darío no se va a escribir de la misma manera a ambos lados del Atlántico, ni los hispanoamericanos ni los españoles. Centrándonos en las novedades formales, esto ya lo veremos muy claramente con los ejemplos, porque esto se explica solo en cuanto se ve un poema de él. Es una novedad tremenda en lo que tiene que ver con ritmos, con metros y con rimas. Por ejemplo, así a bote pronto, que es el ejemplo clásico. Rubén Darío, en un poema suyo, en La salutación del optimista, intenta recuperar el sonido de los viejos ritmos latinos de los hexámetros dactílicos, ¿no? Hexámetro dactílico, 6 pies de dáctilo, tan, dáctilo, ¿de acuerdo? Así se organiza el acento fuerte, débil, débil. Entonces, ínclita, raza, subérrima, sangre de Hispania fecunda, ¿no? Ahí está, tan. Esa musiquita que ya la probó Becker, la verdad, en Rubén Darío, esa renovación, que yo recuerde, salvo El laberinto de fortuna de Juan de Mena y luego los renacentistas, no hay nada que se le asemeje. Bien, ritmos, metros y rimas. Muy importante estas novedades formales. En cuanto a las novedades temáticas, pues recoge la herencia de los simbolistas y de los parnasianos franceses. También recibe una evidente influencia de los propios autores americanos y él suele hablar en sus temas pues de ambientes rococós, muy refinados. También recupera a su manera elementos de la mitología clásica, yo que sé, del cristianismo, muy importante también. Por ejemplo, los motivos del lobo, en que sale el mínimo y dulce Francisco de Asís, una cosa maravillosa. También suele recuperar cuestiones de la Edad Media, pero en un tono muy prerrafaelista. Esto se ve muy bien os pondré algún cuadro en la edición o en clase y ya veréis. En cualquier caso, estos temas, el rococó, la mitología clásica y la Edad Media idealizada, aprendida en los prerrafaelitas, pues responden todos a una idea general bastante clara en Rubén Darío, y es que es la erotización del universo. Tanto en Azul, que es el primer libro del año 88, como en Prosas profanas, la sensualidad y el eros lo permean todo. Pero Rubén Darío tenía una idea de la tensión erótica que roza el misticismo. Para Rubén Darío, la relación erótica no dependía estrictamente de la relación entre el hombre y la mujer, sino que era un valor en sí y sobrevivía experiencia tras experiencia, mujer tras mujer, ¿no? Decía, plural ha sido la historia de mi corazón, creo recordar que decía algo así, no recuerdo bien. Entonces va de mujer en mujer, pero la experiencia permanece, la experiencia, digo, la experiencia del amor como fuerza independiente, como fuerza autónoma, una tensión, digo, que sobrepasa el puro hecho biológico, como se dirá después en Gil de Viedma, ¿no?, del buscador del orgasmo. Es algo que va más allá y que tiene que ver con una especie de nostalgia. Todo en realidad se reduce al amor y a la muerte, ¿de acuerdo? Una nostalgia de la plenitud que, conforme va avanzando el tiempo, se va haciendo más viejo y el alcohol va haciendo cada vez más mella en el pobre Rubén, pues esto se va tiñendo de más fatalismo, de una reflexión más íntima, y esto se va a ver, por ejemplo, muy señaladamente en los cantos de vida y esperanza, en un poema que ya veremos, que es Lo fatal, ¿no? Dichoso el árbol que es apenas sensitivo y estas cosas. Bien,
Antes de continuar, a mí me gustaría poner en relación a Rubén Darío con una anécdota que seguramente sea apócrifa, pero que da cuenta de la unión entre estos, la unión vital, doliente, viviente, entre estos autores. Mira, se dice que Unamuno, para variar, se encabronó bastante con Rubén Darío, que a pesar de su flema, pues le entró al trapo, según parece, y ahí tuvieron sus más y sus menos y una discusión. Y la historia digo que seguramente sea apócrifa, pero se non è vero e ben trovato, ¿vale? La historia dice que, a ver si lo recuerdo, Valle Inclán se metió de por medio. Y entonces Unamuno, como les pasa a todas las personas apasionadas y vehementes, Unamuno se arrepintió. Y entonces Valle Inclán, ahí para meter el dedo en la llaga, muy él, la verdad también, le dijo, mire, don Miguel, Rubén Darío atesora todos los pecados de la carne, porque es un bebedor, es mujeriego, trasnocha, es un glotón, es un sensual, se abandona a los instintos, pero no tiene ninguno de los pecados del alma porque es leal, es humilde, es bueno. Y sin embargo usted, don Miguel, no tiene ningún pecado de la carne porque usted no bebe, no fuma, es fiel a su señora esposa y simplemente ha practicado el sexo como cosa para recrear a la especie. Y sin embargo atesora todos los pecados del espíritu, ¿no? Porque usted es soberbio, es iracundo, etc. Entonces cuando Rubén se muera, se pudrirá su cuerpo y con él se pudrirán todos sus vicios. Y cuando usted se muera, se pudrirá su cuerpo y con él se pudrirán todas sus virtudes, de manera tal que su alma podrida irá al infierno y el alma pura de Rubén Darío subirá a los cielos. Y dicho esto, pasamos a Antonio Machado. Antonio Machado, que como ya os he dicho en el tema 1, hemos visto, junto con Unamuno, pues se le suele considerar como el poeta... el gran poeta del siglo XIX que no tuvo el siglo XIX español. De Machado vamos a señalar la idea de emoción y objetividad. Muy importante las dos, tanto la emoción como la objetividad. En este caso voy a hablar directamente de los libros. Vamos a hablar de Soledades, Galerías y otros poemas y después de Campos de Castilla. Bien, en general, la poesía emotiva y objetiva de don Antonio Machado pues se caracteriza por buscar una intersubjetividad, una experiencia compartida, a partir de esas experiencias compartidas intentar lograr una expresión lo más sencilla posible. Y esto se nota muy claramente en toda su producción. Bien, en Soledades, Galerías y otros poemas tenemos una de las claves de la poesía machadiana, que es la identificación entre el paisaje y el estado de ánimo. Ya veremos en el poema de la aguda espina dorada, que lo veremos en clase, o si me da tiempo a hacerlo en un vídeo posterior, pues ya lo veremos, pero en ese poema lo vamos a ver muy bien. La unión entre la descripción paisajística y el estado de ánimo del poeta. También es de señalar la tendencia onírica, la gran presencia de los sueños, y que en ese poema también se ve, en la poesía de Machado, un cierto humorismo, pero muy metafísico, la verdad. No, cuando yo hablo de humorismo, o cuando los críticos hablan de humorismo, no penséis en un humor de partirse la caja, no es eso, sino de quitarle hierro al asunto, ¿de acuerdo? Por ejemplo, para que vosotros os hagáis una idea, tiene un poema en el que don Antonio habla de las moscas como inevitables golosas, y Juan Ramón lo vio muy bien. Ese dulce al que van las moscas, inevitables golosas, es la carne de los cadáveres. Entonces, ese es el humorismo, ¿vale? Seguimos. Estamos hablando de Soledades, Galerías y otros poemas, de la unión del paisaje y estado de alma, la presencia de lo onírico, de los sueños, este humorismo metafísico del que hablamos, y también los símbolos, muy importante ya en este libro muy parnasiano, muy de influencia de Rubén Darío, Soledades, Galerías y otros poemas, los símbolos de Machado que ya van a ser pues la fuente, la primavera, el viaje, y una cosa muy curiosa que va a compartir con Pessoa, el gran poeta portugués, que es la aparición de un alter ego que en ocasiones roza lo caricaturesco, pero que
conforme va avanzando su producción, va teniendo más presencia, lo vamos a ver a continuación. Bien, eso en cuanto al libro Soledad, Galerías y otros poemas, que sería, digamos, el libro según el cual a Machado se le suele adscribir en el modernismo con minúscula, en el modernismo como pequeña escuela del modernismo, como escuela, como época general, perdón, de la cultura. Entonces, Machado en el primer libro sería modernista con minúscula, y en el segundo libro, que sería Campos de Castilla, Machado se le suele considerar como miembro de pleno derecho de la generación del 98, precisamente porque a pesar de que todos estos temas siguen vivos y esta tendencia al sueño y al paisaje como imagen del estado del alma sigue vivo, pues en Campos de Castilla se abunda más en lo que podríamos considerar una poesía más objetiva, con temas filosóficos y morales, y sobre todo con la presencia del mañana, la idea del mañana. Don Antonio Machado puede ser calificado como idealista, como utópico, si se quiere, pero él tenía una cualidad que yo valoro mucho, y es una visión positiva creadora de la esperanza. Me explico. Tú puedes tener esperanzas irreales e infundadas, o puedes tener esperanzas racionales, fes racionales, porque en ese día de mañana don Antonio lo que está viendo es una posibilidad de mejora que todavía no existe, una posibilidad de aproximarnos a una realidad más humana de la que tenemos, posibilidad que todavía no existe, pero que se apunta en el horizonte porque su raíz está presente, y esa sí se identifica en el momento presente de manera material. Entonces, esto es una idea bastante importante de Campos de Castilla, esta idea del mañana. Y también la idea de la solidaridad. Por ejemplo, esto se ve muy bien en un largo poema, un romance, La tierra de Álvar González, donde se habla de un crimen cainita, ¿no? Esto del cainismo español, que es una cosa que no tiene límite. Y entonces es el conflicto entre la visión de la solidaridad o pretender la solidaridad en una sociedad cruel, injusta y empobrecida. Entonces, dicho esto, tanto de Soledades como de Campos de Castilla, en los dos libros siempre hay una evidente tendencia o preocupación filosófica, muy señaladamente en torno a la idea de Dios. Él decía que siempre estaba buscando a Dios entre la niebla, ya veremos. También una pérdida de fe. Entonces hay esa pérdida de fe en estas personas nacidas en una época terriblemente religiosa. Vosotros pensad que los papas estos que condenaron a los modernistas, pues Juan Pablo II, que pasa por ser un papa reaccionario, tenía en nómina físicos y aceptaba la teoría cuántica del Big Bang, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque se dieron cuenta de que como la ciencia nunca define su objeto, al contrario que la religión, porque si lo defines ya es un dogma, pues la ciencia decía que del Big Bang para atrás no hay nada, porque en el Big Bang sale el espacio y el tiempo, ¿no? Pues entonces, coño, como Dios, porque antes del Big Bang está el diseño de Dios, ¿no? Entonces, vosotros pensaos en 100 años las vueltas que ha dado la Iglesia en este sentido, porque 100 años antes los teólogos previos a la revolución relativista y cuántica, digo, pero que ya estaban enterados de las cuestiones de la segunda revolución industrial, pues que querían actualizar la teología en ese sentido, pues fueron anatemizados, ¿de acuerdo? Entonces, esta preocupación filosófica sobre la idea de Dios, en realidad lo que esconde es una cuestión, a mi juicio, mucho más interesante, que tiene que ver con la posibilidad de conocimiento, con la epistemología, que en Machado es muy importante, y con una teología en este sentido no positiva, es decir, ellos siguen teniendo una hipoteca teológica muy fuerte de la idea de Dios, pero desde luego no creen en Dios. Entonces, Machado, que esto es muy interesante en su obra y está muy poco, tiene una presencia casi nula en la secundaria, es un autor de unas pequeñas prosas filosóficas interesantísimas, que además la escriben unos heterónimos. Los heterónimos, como su propio nombre indica, heteros nomos, son otros nombres. Es decir, el tío se disfraza de gente que no ha existido, pero que él escribe como si hubieran existido, que son Abel Martín y su alumno Juan de Mairena, entre otros, y entonces desarrolla ahí en esas prosas bellísimas. Bueno, el Juan de Mairena ya es un poquito más grande. Pues desarrolla unas ideas bellísimas acerca de conceptos filosóficos como lo uno y lo otro,
la esencial heterogeneidad del ser y el universal cualitativo. Que bueno, en fin, yo os lo nombro para que sepáis que existe y ya está, porque no tenemos más tiempo. Y precisamente hablando del tiempo, una constante en esta obra de Machado marcada por la emoción y la objetividad es la emoción plástica del tiempo. Él criticará mucho a los poetas nuevos del 27 porque según él abandonarán esta preocupación por el tiempo, pues abandonando la rima o el ritmo, que son maneras de temporalidad, la verdad, pues bueno, él lo critica mucho. Y entonces, dentro de estas preocupaciones filosóficas de las que os estoy hablando, una esencial es esa, el tiempo, pero desde una manera plástica, desde una manera que sea productiva desde un punto de vista poético. Y pasamos finalmente a Juan Ramón Jiménez, quien es, a mi juicio, pues el mejor. No es el autor más importante de la literatura española, con permiso de Fray Juan de la Cruz, y ahora que no me escucha nadie, de la Weltliteratur, de la literatura mundial. O sea, ni Goethe, ni Virgilio, Juan Ramón. Pero bueno, eso, salud. Bien, desde muy pronto Juan Ramón tiene conciencia de que su obra forma una unidad, entre otras cosas porque su vida material era un desastre. Este hombre, que pertenecía a una burguesía media onubense, pues tenía serios problemas emocionales, sentimentales y psicológicos, y los arrastró durante toda su vida. Entonces le vino Dios a ver, ya veremos, su matrimonio con aquella excepcional mujer que fue Zenobia Camprubí, cuyos diarios, la lectura de los diarios de Zenobia Camprubí debería ser obligatorio para cualquier persona que quiera hablar de feminismo en este país, ¿vale? Pues la vida le dio el encontrarse con esta mujer, que sí, yo estoy convencido de que le salvó de esos problemas, y que si tenemos la obra que tenemos en gran medida es porque Zenobia se encargó de todo, de salvarlo. Pero bueno, vamos a lo que vamos. Estamos hablando de una obra poética que abarca más de 50 años. Este tío llegó a publicar casi más de un libro al año. Desde luego estaba constantemente trabajando en lo mismo, reescribía y corregía sus poemas ad nauseam, era su manera de vivir, y así vivió siempre. Entonces, dentro de todo ese marasmo se suele hacer divisiones. Hay una división que él mismo hacía, bueno, las dos divisiones canónicas se basan en, hasta 1917, la publicación del diario. Él dice que lo anterior son borradores silvestres. Lo anterior merecería el premio Nobel. Lo anterior, estamos hablando de poemas como los que podemos encontrar en Arias Tristes, ya por poner un libro muy temprano, o el propio libro de prosas poéticas Platero y yo. No es un libro para niños. No leáis nunca a un niño los capítulos finales de Platero. No hagáis eso. Pues Platero y yo, tío. Entonces, todos estos son borradores silvestres, decía él, cuando en realidad, como os digo, pues son libros que atesoran pues ejemplos preclaros de un valor literario ejemplar. Luego hay otra manera de dividir su etapa, que es la que yo os voy a traer aquí, que es en tres: la sensitiva, que serían los primeros libros hasta el diario; la intelectual, que serían los libros hechos después del diario y los de después del diario; y la última etapa, la suficiente o verdadera, ya hecha en América. Entonces, en la etapa sensitiva tenemos los libros como Rimas, en las Arias Tristes, o los jardines lejanos de 1904. En estos se nota mogollón pues la huella de Gustavo Adolfo Bécquer, de Rubén Darío. Tiene los temas típicos de la época, pues el paso del tiempo, el intimismo, la nostalgia, la melancolía, pues hay un mogollón de crepúsculos y cosas así que vienen con el estilo. También hay una gran presencia de lo campestre. Ahí empieza a haber una idea panteísta, ahora lo vamos a ver, de la naturaleza, y poco a poco, conforme va avanzando, y esto se ve sobre todo en Platero y yo, que ya es al final de esta etapa, pues va decantando, va depurando ese estilo y se va acercando más a una poesía que es la de su segunda etapa, la etapa intelectual, que podríamos llamar o se considera como poesía pura. Se habla también como poesía desnuda. En fin, a mí no me gusta ninguno de estos marbetes porque enrolla bastante el asunto, pero el caso es que El diario de un poeta recién casado
que aparece en 1917, y la segunda antología poética fue la Biblia para el 27, y fue la Biblia y sigue siendo la Biblia para cualquier poeta que, más allá de Frets y de todos estos instapoets, pues sí sepan que es un endecasílabo y sí sepan qué significa la unidad profunda de todo lo existente. Dicho esto, en el diario de un poeta recién casado aparecen multitud de poemas escritos al día, a la sensación del día, junto a la sensación del día, y es literalmente un diario. Los poemas llevan fecha, y que Juan Ramón escribe en un viaje que hace desde España a Nueva York para encontrarse allí con la maravillosa Zenobia Camprubí, con la que se va a casar. Pues entonces pues ya está, tiene distintas partes, pues el viaje de ida, la estancia, la vuelta, y son todos unos poemas maravillosos en los que va desapareciendo la anécdota. En este caso se suele hablar por eso de poesía pura y tal, se busca un cierto esencialismo, y sin embargo, paradójicamente, hay mogollón de prosas en las que aparecen marginados de la sociedad neoyorquina, pues los negros, las sufragistas, aparece mogollón de muchos elementos que tienen que ver con la, como os digo yo en los apuntes, que no quiero irme, tendencia la realidad histórica, sobre todo lo que tiene que ver de alienante en la ciudad de Nueva York, las estaciones, los taxis, los metros, los tranvías. Estas cosas aparecen. Tiene un poema que es de gafas, las gafas, por todos lados aparecen gafas, ¿no? Pues vosotros me diréis que tiene que ver eso con la poesía pura, ¿no? Pero bueno, cosas de los críticos que les gustan a ellos hacer y que nosotros tenemos que decir. Entonces, la etapa intelectual, el diario de un poeta recién casado, la poesía esencialista, poesía pura, muy importante ese concepto, el simbolismo del mar y del cielo, pero sobre todo del mar. Podemos pensar lo que puede llegar a tardar un barco del año 1917 en atravesar el océano Atlántico, ¿de acuerdo? Pues la naturaleza empieza a expresarse como una naturaleza panteísta, y se busca entonces la expresión de lo inefable. ¿Qué significa naturaleza panteísta? Pues hay un bonito tema de estudio para los juanramonianos. Hay gente que dice que Juan Ramón es panteísta, gente que dice que no. Yo digo que sí. En principio es panteísta porque para Juan Ramón la realidad es una realidad que bulle de poesía, y por lo tanto la poesía está en todos lados, como en la idea panteísta, que hay dioses o ánimas o espíritus en todos lados, y por lo tanto el poeta, dotado de una sensibilidad especial para la contemplación de esa realidad poética, lo que hace es dar cuenta de ella. Entonces, como esa realidad poética no cabe en un poema, en realidad el trabajo del poeta consiste en intentar aproximarse lo más fielmente en su poesía a la experiencia real, cierta, pero intransferible, no diré comunión, pero sí de comunicación entre distintos puntos de esa realidad poética, de la cual el propio poeta no es ajeno. Entonces, el primer lector de la poesía, no os olvidéis, es el poeta. El primer espectador de la obra de arte, no os olvidéis, es el propio artista. Y entonces este artista, desde un punto de vista juanramoniano, no se diferencia en realidad del objeto de su arte. Se diferencia de una manera trágica, histórica, etcétera, pero en un último extremo, no. Eso es lo que tiene que ver con la etapa intelectual. Recordad el diario, la naturaleza panteísta, la expresión de lo inefable, con la simbología muy señalada del mar. Bien, por último, la última etapa, la etapa suficiente verdadera, la escribe Juan Ramón en el exilio, porque aunque Juan Ramón no tuviera ningún carnet político, pues como le pasó a tantísimos españoles de la época, pues tuvo que poner tierra de por medio, huyendo de la barbarie del genocidio, y entonces la última obra está escrita íntegramente toda en América. Viajó muchísimo, estuvo desde Estados Unidos hasta Argentina, muy señaladamente también en Puerto Rico, donde en Río Piedras, en la Universidad de Río Piedras, hay un archivo muy importante. Bien, en esta etapa suficiente verdadera tenemos unos libros que son, o sea, ya es el no va más, ¿vale? Está La Estación Total, que es una especie de antología. En el otro costado, donde aparece un poema largo, larguísimo,
que es Espacio, que es uno de los monumentos de la cultura occidental y en el que se ve, como os decía, la unidad de todo, la unidad profunda de todo lo existente, la visión panteísta de la realidad y la conciencia del poeta como una especie de Dios que da sentido al mundo. Vamos a ver si entendemos esto. No es que esto se ha entendido muy mal el yo, la constante presencia del yo, así como en Machado no aparece nunca el yo, en Juan Ramón está por todos lados. Pero no está como en Unamuno. Cuando Unamuno decía yo, efectivamente sí se refería a Miguel de Unamuno y Hugo. Pero sin embargo, cuando Juan Ramón dice yo, en realidad lo que está diciendo es la emanación puntual de la poesía en este cuerpo, en este sitio, en este espacio de tiempo que yo ocupo. En este sentido, una mosca ocuparía el mismo puesto, digamos, ontológico, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la diferencia? La autoconciencia. La mosca no tiene autoconciencia de ser emanación de esa realidad, sino el poeta sí. Y con esto terminaríamos las tres etapas. La sensitiva, la primera, más beckeriana y rubendariana, más modernista con minúscula. La intelectual, la de plenitud de poesía pura. Y ya la suficiente o verdadera de panteísmo lírico y de conciencia divina del poeta. Pero para terminar, os traigo en los apuntes, os hemos puesto unas consideraciones acerca de la poesía y el lenguaje que yo creo que aclaran bastante toda esta cuestión. Para Juan Ramón, el poeta era poeta fatal, a saber, era poeta por el fatum, por el hado, y cuando escribía cumpliendo un mandato, voluntario o involuntariamente. Entonces, él hace en algunas conferencias una separación muy buena, muy acertada entre poesía y literatura. Así, él decía que la poesía es original y la literatura es traducción, ¿de acuerdo? La poesía es original, la literatura es traducción. La poesía es creación y la literatura es imitación. La poesía es un lenguaje presentativo, no juzga, sino que trae la realidad, y la literatura es representativa, es decir, ya conoce el objeto que quiere traernos y lo único que hace es adecuarse en mayor o menor medida a ese objeto. Os traigo más cuestiones, no quiero alargar el vídeo, ahí os hemos puesto en los apuntes más diferencias simplemente pues para que vosotros ampliéis el conocimiento, pero lo que sí que quiero señalar ya para terminar en esta diferencia entre poesía y literatura según Juan Ramón es que Juan Ramón cree en la existencia de algo que es la poesía, que es una fuerza que irradia y transforma una realidad, que es una realidad de la que ella misma nace y que sin esa poesía quedaría inexpresada, pero que no encuentra justicia en la propia expresión. Me explico. El poema es algo así como una jaula donde todavía puede escucharse el canto de un pájaro que hace tiempo se fue. Amor y poesía cada día.